Hola, hoy veremos las interfaces de usuario. Analizaremos las interfaces de usuario gráficas y de línea de comando en el sistema operativo de En la Windows parte 10. inferior Empecemos con tenemos la una interfaz barra de gráfica. herramientas que nos Como podemos muestra ver ahora, estamos en el escritorio y podemos ver un icono en el escritorio, que es la papelera de reciclaje. Podemos agregar iconos hasta llenar la pantalla con programas o archivos de nuestra preferencia. En el fondo tenemos una imagen que el usuario decide qué imagen poner. En la parte inferior tenemos una barra de herramientas que nos muestra actividades, notificaciones recientes, configuraciones rápidas, iconos de más programas y aplicaciones que utilicemos frecuentemente y el menú de inicio. En el menú de inicio encontraremos todas las aplicaciones instaladas en el sistema, acomodadas en orden alfabético, nuestro usuario, la configuración completa del sistema. También encontraremos las opciones de reiniciar, apagar y suspender el equipo. Al igual que en el escritorio y en la barra de herramientas, podemos poner ciertos accesos directos al menú. Otra opción que tenemos en el menú de Windows 10 es que podemos buscar las aplicaciones como tal. Por ejemplo, vamos a buscar Word. Como vemos, cuando escribimos la palabra Word, nos aparece la aplicación con mejor coincidencia, que en este caso, pues como lo escribimos completamente como es, sale Word. También tenemos, por ejemplo, vamos a abrir Word. La barra de herramientas no solo se encuentra en la parte inferior del sistema operativo, también se encuentra en los programas que tenemos instalados. Por ejemplo, en Word la encontramos en la parte superior con todos los accesos directos a diferentes opciones que podemos hacer en nuestro editor de texto. Ahora pasaremos a identificar archivos por su tipo de función y por su tipo de extensión. Abriremos una carpeta con 10 tipos de archivos diferentes. Está en documentos, UPB. Como vemos aquí, los archivos tienen diferentes iconos y diferentes terminaciones: .txt, .mpp, .pptx, .bat, .xlsx. Aquí los podemos identificar por extensión y por función. Por ejemplo, nosotros sabemos que un documento de Word, que es este tipo, nos va a abrir el programa de Word para editar un archivo de texto. Al igual con un archivo de Photoshop, se abrirá la aplicación de Photoshop para poder manipular este archivo. Pero si nosotros no conocemos la función de este archivo como tal, podemos checar la extensión que tiene. Por ejemplo, suponiendo que yo no sé qué es una hoja de cálculo de Excel, puedo buscar en internet la extensión XLSX y podemos ver que es una extensión de documento de Excel, por lo que este documento abrirá Excel, como podemos ver. Esto es en el menú de interfaz gráfica de Windows. Ahora pasaremos a la línea de comando. Para abrirla buscaremos CMD en el menú de Windows y nos mostrará una terminal. Pondremos así para que se vea mejor. Entraremos a la carpeta que está esto, que están los documentos. Primero, como está en el disco D, vamos a D. Y ahora copiaremos esto, lo pondremos CD para entrar a un directorio. Y ahora estamos adentro de la misma carpeta. Ahora si ponemos el comando dir, nos saldrán todos los documentos que tenemos aquí. Como vemos, aquí también nos sale en la línea de comando, solo nos sale la extensión del archivo, por lo que aquí no hay iconos que nos ayuden en ese aspecto, así que tendremos que saber qué significa cada extensión para saber qué es lo que hace un archivo. Por ejemplo, documento de texto.txt, sé que es un archivo de texto sin formato, porque así es el txt. Los archivos tienen diferentes atributos que nos ayudarán a conocer sus propiedades. En la interfaz gráfica de Windows 10 podemos ver la fecha de creación, el tipo y el tamaño. Al igual que en la interfaz de línea de comando podemos ver su fecha de modificación, su peso en bytes. Aquí son todos los archivos en bytes, aquí son individualmente cada uno. Pero aquí no nos muestra el tipo de archivo que es. Esto lo tenemos que saber por la extensión que nos da. Una vez eso, pues podemos ver que en la línea de comando también nos muestra el nombre y su extensión, igual que en la interfaz gráfica. Ahora pasaremos a la identificación de los atributos en los archivos que tenemos en nuestra computadora.
por línea de comando y por interfaz gráfica. En línea de comando podemos ver que tenemos la fecha de modificación, el tipo de si es un directorio o no, el peso en bytes y el nombre del archivo con su extensión. Al final tenemos cuántos archivos son y cuánto pesa toda esa dirección y cuántas carpetas o direcciones tenemos en esa carpeta que se llama UPB. En la interfaz gráfica también podemos ver el tipo de archivo que es, la fecha de modificación, su tamaño también aquí en kilobytes, su nombre y su extensión. Los archivos tienen otros atributos que se le pueden dar o quitar dependiendo. Por ejemplo, vamos a hacer que una hoja de cálculo sea solo de escritura, de solo lectura, para que no se puedan modificar las celdas que ya tenemos. En la interfaz gráfica solo le damos clic derecho, propiedades, y activamos atributos solo lectura, le damos aplicar, aceptar. Y ahora solo nos muestra que no puede. Ahora mismo todos los archivos están disponibles para escritura, exceptuando la hoja de cálculo y la prueba, que es un directorio. Aquí podemos modificar más atributos de otros archivos para que menos sean de lectura, pero los dejaremos así, solo es una demostración lo de la hoja de cálculo. También podemos hacer que no sean visibles para el usuario final. Igual que con lo del atributo de solo lectura, podemos poner el atributo de oculto, aplicar y aceptar. Y ahora se mostrará en mi caso un archivo con un icono apagado que nos indicará que este archivo no se debería ser visible. Para activar la opción de que sea visible aunque no debemos de verlo, tenemos que ir a opciones de carpeta, ver, normalmente está no mostrar archivos, carpetas ni unidades ocultas, y aquí nos eliminaría el archivo de Word, pero nosotros para ver hacemos así y ahora podemos ver los archivos que están ocultos en el sistema. Ahora en la línea de comando, si nosotros usamos dir, que es para ver las carpetas que tenemos adentro o los archivos, vemos que ahora solo tenemos 11 archivos, y anteriormente teníamos 12 archivos. ¿Por qué? Porque ahora el documento de Word no es visible para la línea de comando. Volvamos a revertir los cambios de atributos que hicimos ahorita. Y ahora los haremos en la línea de comando. Primero escribamos dir para ver que ahora sí están los dos archivos que teníamos desde antes. Y utilizaremos un comando que se llama attrib más para agregar un atributo h que viene de hide o de ocultar un archivo, y ocultaremos el documento de Word como ahorita lo hicimos. Aquí está. Listo. Ahora se le aplicó el atributo de oculto al documento de Word. Como lo podemos ver, si le damos dir, ahora no se mostrará en nuestro dir como tal, se mostrará 11 archivos cuando en realidad son 12 y uno oculto que es el de documento de Word. Para ver este archivo lo que tenemos que hacer es dir diagonal a h y aquí nos mostrará los archivos ocultos que están, el documento de Word.docx. Ahora haremos lo mismo con la interfaz gráfica, haremos lo mismo que en la interfaz gráfica y cambiaremos el atributo de solo lectura a la hoja de cálculo. Ponemos attrib de atributo y ponemos más para agregar un atributo y es r de read y ponemos hoja de cálculo. Ahora la hoja de cálculo solo está para solo lectura. Veamos dir diagonal a r para ver solo los documentos que están con ese atributo y veremos que es hoja de cálculo, un archivo, y es justo el que nosotros acabamos de hacer. Para quitar estos atributos haremos lo mismo, pero ahora con menos el atributo h hide de documentos de Word, el atributo
menos R a la hoja de cálculo. Y ahora apelamos dir. Y estarán todos nuestros dos archivos como los teníamos al principio. Hay otro tipo de atributo que se le puede dar a los archivos y este es el de sistema. Los archivos de sistema son utilizados por el sistema operativo y no están dedicados a que el usuario final los vea, ni por medio de ver carpetas ocultas. Aquí estamos en el disco local C, que es donde está instalado nuestro sistema operativo. Iremos a ese mismo ahora. cd para subir una carpeta. Ahora estamos en la misma carpeta que en la interfaz gráfica. Y como vemos, no podemos ver los archivos de sistema que el sistema usa para funcionar correctamente. Para ver esos archivos, pues, tendríamos que poner dir diagonal AS y estos son los archivos que son solamente para el sistema. Una vez visto los atributos que podemos identificar en nuestros archivos, pasaremos a la creación de documentos, de directorios y de archivos. Para crear un archivo, iremos a la carpeta de documentos UPB, igual acá. Para crear un archivo en la interfaz de usuario gráfica, solo le damos clic derecho, nuevo, documento de texto. Ponemos interfaz gráfica, por ejemplo. Para crear un archivo en la línea de comandos utilizaremos el comando copy con el nombre del archivo, interfaz gráfica, interfaz línea comandos.txt y nos mostrará un enter aquí y aquí podemos escribir lo que nosotros queremos que el archivo contenga. Por ejemplo, hola, prueba de la interfaz de usuario de líneas de comando. Enter y podemos darle a control Z para cancelar la edición del documento y listo, nos creará un archivo que estará aquí, interfaz línea de comando, y aquí podemos ver el mensaje que nosotros pusimos en la línea de comando. Como vemos, también podemos checar los archivos desde la propia línea de comandos. Aquí ahora hay 13 en lugar de 12 como teníamos antes. También aquí está la interfaz gráfica que acabamos de crear. Para crear un directorio en el sistema operativo, para crear un directorio en la interfaz gráfica solo presionamos clic derecho, nuevo, carpeta. Aquí ponemos la carpeta que nosotros creamos, gráfica, por ejemplo. Y en la línea de comandos usamos el comando md comandos. Y listo, ya habremos creado la carpeta gráficas y comandos tanto en la línea de comando como en el sistema gráfico, en la interfaz gráfica del sistema operativo. Para verlo en la línea de comandos, aquí está. dir comandos, que es la que creamos con la línea de comandos. dir gráfica, que es la que creamos con la interfaz gráfica. Podemos copiar, cortar, mover y borrar directorios y archivos. Para copiar un archivo en la interfaz gráfica, vamos a hacer esto más pequeño. Por ejemplo, la interfaz gráfica, por ejemplo, le damos clic derecho, copiar, lo vamos a pegar en el escritorio, pegar. Como vemos, tenemos dos versiones de este archivo, la que está en el escritorio y la que está en nuestra carpeta, porque se copió. Para hacer lo mismo en la interfaz de línea de comando, usamos el comando copy, el archivo que nosotros queramos usar, que va a ser interfaz, línea de comando,
Y ahora pondremos la ruta a donde queremos que esté. Vamos a enviarla también al escritorio. Para saber la ruta podemos ir aquí, usuarios, Zabal, escritorio. Y ya, tendremos copiado nuestro documento. Como podemos observar aquí todavía se encuentra el archivo interfaz gráfica, interfaz línea de comando y también lo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque se copió de un lugar a otro. También podemos, como les había comentado, cortar, mover y borrar. Ahora pasaremos a cortar y mover un archivo. Cortar y mover un archivo, a diferencia de copiar, no deja residuos o deja el archivo como tal en el origen. Solo se mantiene a la ruta a la que nosotros vamos a enviar ese documento. Aquí nosotros podemos poner cortar, pegar. Y como vemos ahora, los documentos ya no se encuentran en la carpeta UPB, ahora solo se encuentran en el escritorio. Para hacer eso, en la línea de comandos, pasemos estos dos documentos para acá. Eliminemos estos. Ahorita no tenemos nada en el escritorio. Usaremos el comando move. Move de mover. El archivo que queremos mover, que va a ser interfaz gráfica. Y la ruta a la que lo queremos poner, que va a ser C. Users. Movido un documento, como aquí dice. Para checar que sí se ha movido un documento, podemos darle a dir y veremos que tenemos dos archivos en contraste con los tres archivos que teníamos anteriormente. Pero vamos a regresarlo al mismo lugar. Ahora usemos la opción de copiar y pegar archivos de carpeta. Por ejemplo, vamos a usar la gráfica y comandos, que fue la que creamos hace un momento. La creamos con la copiamos arrastrando o ya sea haciendo clic derecho y la pegamos en el escritorio. Vamos a eliminarlas y vamos a hacerlo con la interfaz de línea de comando. Para copiar un directorio utilizaremos el comando xcopy. Por ejemplo, en la línea de comando xcopy, la carpeta prueba. Déjenme borrar esto. Como podemos ver, en el escritorio no se encuentra nada. Copiaremos la carpeta prueba que contiene en su interior tres archivos. La copiaremos a C, users, Zabal. Y aquí pondremos el nombre que nosotros queremos darle a esa carpeta, que se llamará prueba escritorio. D para decirle que es un directorio, y como podemos ver aquí tenemos la carpeta prueba escritorio con los mismos tres archivos que tenemos en la carpeta de aquí. También podemos hacer lo mismo que con los archivos y mover el archivo sin dejar la carpeta dentro de la carpeta UPB. Para eso utilizaremos el comando move, luego el archivo y luego la dirección a la que nosotros queremos mandar. Por ejemplo, lo mandaría a documentos simplemente. De documentos. Y listo. Como vemos, se ha movido la carpeta. Ahora ya no aparece en la interfaz gráfica. También lo podemos ver aquí, que ya no nos aparecen las 3 dir que antes aparecían. Y ahora solo aparecen 2 que son ocultos por el sistema. Podemos dar cd, 2 puntos. Ahora estamos en documentos, dir. Y aquí encontraremos prueba. Podemos darle cd, prueba, dir.
Y aquí estarán 3 documentos que son los mismos que teníamos anteriormente aquí. También podemos borrar archivos y podemos borrar directorios, tanto en la interfaz gráfica como en la interfaz de línea de comando. Crearemos una carpeta nueva aquí y le pondremos borrar. Para borrar esa carpeta en la interfaz gráfica solo le damos clic derecho, eliminar. Para eliminar un archivo en la interfaz gráfica le damos clic derecho e eliminar. Así ya nos eliminamos los archivos y los directorios. Para hacer esto en la línea de comandos lo que tenemos que hacer es primero ir a esa carpeta. Ahora que estamos en la misma dirección, vamos a crear una carpeta primero. Vamos a crearla con el comando md. Ponemos el nombre borrar comandos. Y creamos el directorio que se llama borrar comandos. Borrar una línea de comandos utilizamos el comando que se llama rd-s y el directorio. Aquí se llama borrar comandos. Borrar comandos. Le damos a que sí estamos seguros, S, y ahora está eliminado. Podemos verlo aquí. Ahora ya no nos aparecen los 3 dir que nos aparecían antes. Vamos a borrar un archivo con el comando del. El nombre del archivo, por ejemplo, presentación de PowerPoint. Damos dir. Antes teníamos 11 archivos, ahora tenemos 10 archivos. Por lo que vemos que el documento de presentación de PowerPoint se ha eliminado. Y con eso concluye el video en el que analizamos las funciones de la línea de comando y la interfaz gráfica del sistema operativo. Como vemos, la interfaz de línea de comando es mucho más rápida si es que sabemos los comandos de las tareas que queremos hacer. En cambio, la interfaz de usuario gráfica nos permite ver los iconos y ver las cosas más organizadas y que todo sea más amigable para el usuario final. Esto es todo. Gracias.